Como todos los años, la Junta Agroempresarial Dominicana y sus líderes escogen un tema para presentar y discutir durante 3 días. Como ya decía, en un hotel de playa de las hermosas costas de la República Dominicana. En esta oportunidad tenemos una participación también de representantes de otros países, ya que en República Dominicana tenemos la sede de este foro, pero vamos a contar con la participación de distinguidos representantes de organismos internacionales de la región de las Américas. En el día de hoy también nos van a privilegiar con su participación el doctor Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, con su sede en Costa Rica. También vamos a contar con la participación del doctor Julio Verdegué, su director general de la FAO a nivel mundial y director de la FAO para las Américas, quien estará participando desde Chile, Santiago de Chile. También nos acompañarán, nos privilegian con su participación la doctora Alessandra Valerio, quien es la representante residente del Banco Mundial en la República Dominicana. Y por supuesto también contaremos con la extraordinaria participación de nuestro amigo don Miguel Coronado, doctor Miguel Coronado Hunter, quien es representante del Banco Interamericano en la República Dominicana. En este primer foro, este primer panel, vamos a discutir los desafíos que tiene la agricultura en las Américas, en la región, ante el impacto del coronavirus. Debemos partir que el objetivo de esta discusión del día de hoy es los desafíos de la agricultura como instrumento fundamental en la reactivación económica de los países del mundo y particularmente de los países de América y muy especialmente el rol que tiene que jugar la agricultura en la reactivación económica de la República Dominicana. Pero no queríamos hacerlo solamente nacional, sino que queríamos acopiar las experiencias de lo que están haciendo los países en las Américas. Y por eso la participación del director general del ICA y del director de la FAO para América Latina, como les he mencionado anteriormente. Pero la experiencia que ha tenido el Banco Mundial también en el mundo, que ha sido recogida por la representante residente de nuestro país, Alessandra Valerio. Y el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco regional que también va a contarnos un poco las experiencias de proyectos que están financiando estas instituciones para reactivar las economías de los países que, como todos sabemos, están siendo afectados en su economía por el impacto del coronavirus. En el segundo panel del día de hoy vamos a tener la discusión sobre los desafíos de nuestra agricultura para reactivar nuestra economía, para crear empleos, para generar divisas, para ahorrar divisas, para crear riqueza en nuestros campos y en nuestros centros urbanos. Y en este panel vamos a contar con la participación de nuestro ministro de Agricultura, el licenciado Limber Cruz, quien va a dar una visión del ministerio como responsable de la política agropecuaria del gobierno en la República Dominicana. Pero también vamos a contar con la participación del licenciado Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio,
porque el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES trabaja muy cerca con las agroindustrias y las empresas procesadoras de alimentos. Para toda actividad que requiera de nuevos emprendimientos, de iniciativas que nos permitan avanzar en un mundo que está enfrentando una pandemia como la que vivimos, para toda iniciativa se necesita capital, capitalizar el campo. Y es por ello que también tendremos como invitado especial al administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana, la principal institución financiera del sector agro en nuestro país, con una cartera que impacta en todos los segmentos de la producción de comida de la República Dominicana. De igual manera, como parte de este foro, hemos invitado para que la presidenta del Comité de Agricultura Orgánica de nuestra institución, la licenciada Saura Muñiz, también pueda darnos una visión de la producción en un tema que es relevante en momentos como este, donde debemos ir a una agricultura cada vez más amigable, más sostenible con el medio ambiente, la agricultura orgánica. El último panel estará compuesto por líderes de los sectores productores de la comida que consume el pueblo dominicano. Y cuando hacemos el ejercicio de qué come el pueblo dominicano, siempre tenemos que tomarlo por el plato que va a la mesa de esa familia dominicana. Y cuando nos vamos al mediodía, pensamos que el pueblo dominicano come arroz, frijoles y carne. Y por eso hoy hablaremos del papel que tiene que jugar la industria arrocera dominicana, la principal industria alimentaria del país, en este proceso de reactivación económica. En un país que ha alcanzado niveles de productividad comparables con los países más avanzados del mundo. También vamos a escuchar a los productores de frijoles de las principales zonas productoras de nuestro país. ¿Qué aportes creen ellos que pueden hacer para reactivar la economía, para crear empleos? Y, por supuesto, vamos a hablar de las carnes. El pollo es la principal proteína animal que consume el pueblo dominicano y vamos a tener los líderes del sector avícola hablando de qué cosas podemos hacer en la avicultura, tanto la producción de pollo y de huevos, para crear más empleos, para reactivar la economía. Cuando pensamos en lo que es el desayuno y en lo que es la cena, unánimemente todos estamos de acuerdo que los principales alimentos que consume el pueblo dominicano son los plátanos, la yuca y la batata, en adición a los otros alimentos. También la gente consume pan, la gente consume cornflakes, harinas, pero los principales alimentos son esas raíces, esos tubérculos y la fruta, como el plátano, la yuca y la batata. De igual manera, vemos que acompaña a esos víveres: el huevo, el queso y el salami, que son tres reglas fundamentales en el desayuno del pueblo dominicano. Cuando vemos lo que consume el pueblo dominicano en la cena, vemos que repetimos esa combinación de carbohidratos y proteínas: yuca, plátano, batata, y lo acompañamos del huevo, que nos da la proteína, del queso, que nos da la proteína, o de los embutidos. Por eso hoy aquí se congregan los líderes de esos sectores para darnos algunas ideas. Creo que esto es el contenido que nos lleva a este foro de hoy y que al final tendremos conclusiones y recomendaciones. Así que
para dar inicio formal a este 21º Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de esta manera virtual. Quiero pedirle a Xiomara, mi asistente, que me dé la lista de los países que están conectados. Tenemos, creo que 9 o 10 países de la región que están conectados, grupos de productores y grupos de expertos, porque este tema de la agricultura y cómo avanzar en un desafío tan grande como la pandemia que se vive con la salud por el tema del coronavirus, todos queremos saber qué tenemos que hacer. Y todo el mundo tiene una idea que es bueno recibirla y compartirla. En República Dominicana hemos seguido un modelo y nosotros queremos compartirlo. Tenemos productores y autoridades conectadas en Venezuela, en España, en Bolivia, en Brasil, en la República Africana Central, de Colombia, de Costa Rica, de Dinamarca, de Alemania, de Italia, de Panamá y de Estados Unidos, entre otros países que han mostrado interés en este foro, en esta discusión. Así que ahora vamos a pedirle a don Manuel Otero, director general del ICA, para que pueda agotar un espacio y compartir los aportes que hace el ICA como organismo regional de cooperación con la agricultura para ayudarnos a enfrentar estos desafíos del coronavirus. Con ustedes, el doctor Manuel Otero. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar en primer término a mi querido amigo y presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez. Transmitirles desde Costa Rica, país de la amistad, un afectuoso saludo, donde está la sede central del ICA. Decir que la presentación que ustedes van a ver a continuación se sustenta en una serie de principios. El primero es que tenemos que tener presente que tenemos un pasado, un presente y un futuro que es necesario reconstruir en tiempos de pospandemia. Segundo, que adherimos totalmente al concepto, a la visión de los sistemas agroalimentarios inteligentes, pero entendiendo que la agricultura está en el centro de todo. Para nosotros no hay alimentación si no hay agricultura, si no tenemos a nuestros agricultores en los territorios recibiendo precios remunerativos. Si esto no ocurre, se afecta a todo, se afecta a la salud de los suelos. Por eso la importancia y la gravitación de los productores agropecuarios, que son en definitiva los arquitectos de su propio destino. Tercera afirmación, la agricultura es parte de la solución, no parte del problema, lo cual no significa dejar de reconocer que hay errores que hay que subsanar. Pero la agricultura es un sector que tiene que hacer puente con la industria, que puede hacer una contribución fundamentalmente al medio ambiente, sobre todo si trabaja a favor de la biodiversidad. Y el último punto es ciencia, ciencia y ciencia para la toma de decisiones y para evitar cualquier fantasma de nuevas generaciones de proteccionismo ambiental. Hoy, con estas breves palabras, recordando acá en esta oportunidad a un querido exdirector general, a don Carlos Aquino, un dominicano de ley, quería que vieran la presentación que yo hice muy especialmente para todos ustedes. Les mando un afectuoso saludo. Ojalá que la 22ª Encuentro de Líderes nos encuentre todos juntos, pero por ahora la consigna es protegernos, cuidarnos. Así que les mando un abrazo. Veo a Julio Verdegué, director regional de la FAO, a quien también le mando un saludo muy especial, y al representante del BID. Y a continuación, entonces, querido presidente, si usted me permite, haría la presentación. Les mando un abrazo a todos. Muy buenos días. Quiero saludar en primer término a las autoridades de la Junta Agroempresarial Dominicana, en la persona de mi gran amigo Osmar Benítez, y decir que para mí es un honor estar participando
en esta nueva edición del Encuentro Nacional de Líderes Agropecuarios. Yo quisiera tratar de cumplir con la tarea que me han encomendado, planteando 5 temas. En primer término, quisiera reforzar la importancia de la agricultura en el continente como motor de desarrollo, con todas las disparidades que tenemos a lo interno de la región. En segundo término, hacer algunas consideraciones sobre el golpe que ha generado la pandemia que irrumpió en nuestro continente más o menos en la tercera semana de febrero y todavía está con nosotros. Es más, estamos en el epicentro de la pandemia acá en el continente agropecuario. Tercero, compartir con ustedes lo que sería un nuevo marco conceptual, el tema de los sistemas agroalimentarios inteligentes, para ir evolucionando hacia la agenda pendiente, que es lo que nos falta por hacer, y por último algún aviso comercial sobre el rol del ICA. Así que si ustedes entonces me lo permiten, enfatizaría en primer término que la agricultura en América Latina y el Caribe es el motor de crecimiento y desarrollo de esta región. Somos la región exportadora neta de alimentos más grande del mundo, con casi el 14% que es nuestro market share. Hemos venido creciendo en los últimos 10 años y estamos liderando el mercado internacional con las exportaciones, por ejemplo, de México con aguacates y tomates, de Perú con espárragos, de Costa Rica con la llamada piña o ananá, con Ecuador con el banano, con todo el Mercosur liderado por Brasil, con la soja, con la producción y exportación de proteína animal, con Chile con frutos rojos. Tenemos que sentirnos orgullosos de este sector que participa en promedio con casi el 5% del PIB de nuestro continente y genera un 14% de los empleos. En República Dominicana yo quisiera destacar 2 aspectos. El primero es que República Dominicana tiene casi un 20% de su población en las zonas rurales. Hay que mantener activo en las zonas rurales para que esos productores no se transformen en consumidores, porque después esto tiende a aumentar la franja de lo que damos en llamar los pobres urbanos. Nuestras zonas rurales tienen que transformarse, ojalá de una vez por todas, en zonas de progreso, de paz, de generación de riqueza, de oportunidades. Y quisiera remarcar también que las exportaciones agropecuarias dominicanas son muy importantes y como pueden ver, casi $1 de 5 que son exportados, que son lo que ingresan en concepto de exportaciones, viene de las exportaciones agroalimentarias. Estoy seguro que República Dominicana tiene, al igual que el resto del continente, un potencial que ojalá se pudiera aprovechar. Quisiera señalar acá algunas contradicciones que enfrentamos en el continente. Somos una región desde un punto de vista agregado excedentaria en la generación de alimentos, pero el primer contraste es que tenemos bolsones, franjas de hambre, gente subnutrida y esto está chocando con aumentos en el porcentaje en nuestra población de gente con sobrepeso, con obesidad, y esto evidentemente es algo que tendríamos que encarar y corregir fuertemente. El segundo contraste es que decimos que la agricultura familiar explica 60-70% de la seguridad alimentaria de nuestro continente y genera empleos, pero al mismo tiempo son la variable de ajuste y cada vez que la agricultura empresarial, la agricultura de escala avanza, cada vez hay menos agricultores familiares y tendríamos que, vía políticas diferenciadas, encontrar algún tipo de estabilidad para este subsector de nuestra agricultura que es tan importante. Y el otro tema que quería mencionar es que si bien en las áreas urbanas hay más pobres, algo así como 131 millones de pobres urbanos, porcentualmente la pobreza, la inseguridad se concentra en las zonas rurales. Cuando esos pobres e inseguros rurales no encuentran más posibilidades, son esos 55 millones de pobres e inseguros que evidentemente se están aumentando por la pandemia, terminan concentrándose en las ciudades y luego emigran hacia otros países. Y el otro tema es que en nuestro continente coexisten grandes exportadores, imagínense lo que son los exportadores
del Mercosur y acá también incluso a Chile, donde en promedio por cada dólar importado se generan 8 dólares de exportación. En el Caribe, sobre todo en los países del Caribe Oriental, por cada dólar importado se generan apenas 3 centavos de dólares. Insisto con el concepto de que América Latina es la principal región exportadora neta de alimentos, con ese casi 14% que les estaba mencionando al principio. Esto representa una balanza comercial de 54 mil millones de dólares que podemos y debemos consolidar, ojalá con una canasta cada vez más diversificada y con productos de más alto valor agregado. Trato de pasar a la próxima y decir que el ICA ha elaborado un indicador de vulnerabilidad alimentaria constituido sobre la base de 4 variables críticas, y lo que sale es que Estados Unidos es el país más seguro, y esto contrasta con Haití, que es el país más inseguro de todos, y en donde República Dominicana ocupa una posición intermedia, más bien de la mitad para arriba de lo que sería este ranking, pero con muchas cosas para seguir avanzando. El ICA, a través de un consejo asesor de alto nivel en seguridad alimentaria, de un blog y de este indicador, estamos haciendo un seguimiento muy estrecho a este tema de la pandemia y su impacto en la seguridad alimentaria que tanto nos preocupa. Quería pasar ahora al impacto del COVID-19, en donde esto ha significado un enorme retroceso socioeconómico, con una caída estimada en el PIB, según estadísticas de la CEPAL, de casi un 10%. Esto impacta obviamente en el comercio total de nuestro continente, y en donde una franja de nuestra población que estaba vinculada al comercio informal han quedado totalmente desamparados. Tenemos un crecimiento alarmante en la cantidad de personas desempleadas. También se ha duplicado el número de personas en estado de pobreza, un aumento realmente muy fuerte en el número de personas que atraviesan inseguridad alimentaria y casi 3 millones de empresas cerradas. Y acá emerge para nosotros el tema del sector agropecuario como un sector resiliente que debe ser visto como un eje fundamental para la reactivación de nuestras economías. En este cuadro lo que queremos mostrar es que mientras el desempeño de las exportaciones globales ha venido decayendo según las estadísticas que maneja el ICA para los primeros 6 meses, hay una serie de países que están siguen teniendo un crecimiento, insisto, de las exportaciones agropecuarias. La información que dispongo para República Dominicana es que está acompañando este desempeño positivo de las exportaciones agropecuarias, porque para nosotros es fundamental, como dije ya en un par de oportunidades, nuestra presencia, nuestro posicionamiento en los mercados globales, que tenemos que acentuar, porque yo no me canso de repetir que América Latina y el Caribe es el garante mirando a futuro de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta, y por qué no debería serlo de la sostenibilidad ambiental. Y si hablamos de potencialidad, tenemos que decir que en nuestro continente somos cuna de la biodiversidad. 8 de los 15 países más megadiversos del mundo están dentro de nuestro continente. Tenemos tierras, tenemos reservas hídricas, tenemos investigadores, porque el tema de la ciencia y tecnología es fundamental, lamentablemente concentrados en 3 países como Brasil, Argentina y México, y que tenemos que entender de que hay que avanzar, sobre todo mirando a la pospandemia, a sistemas agroalimentarios inteligentes o sistemas 4.0, en donde la agricultura tiene que ser el motor de la reactivación y del desarrollo de las economías. Para esto tenemos que entender que hay una nueva frontera del conocimiento y que si no reforzamos nuestros sistemas nacionales, regionales y, si me permiten, también hemisféricos de ciencia y tecnología, la lucha se va a hacer cuesta arriba.
estamos en condiciones de producir en ambientes que antes eran imposibles. Argentina está lanzando un trigo que va a poder ser producido en ambientes con déficit hídrico. Ya hay tecnologías para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, en base al enfoque de economía circular. Nuestra agricultura puede y debe incursionar en nuevas cadenas, como son las bioindustrias. Me refiero a la biofarmacéutica, a los biocosméticos, a la agricultura orgánica, por supuesto a la biotecnología. Y hablando de esto, quiero hablar de la edición génica, porque nos permite a bastante bajo costo estar replicando genes favorables para aumentar nuestros desempeños productivos, para que sean en armonía con la naturaleza y evidentemente cualquier estrategia para aumentar los niveles de producción, insisto con esto, tiene que estar a favor del ambiente y nunca más en contra. Podemos replicar principios biológicos, tenemos que hacer cada vez más trazabilidad de esos procesos productivos y seguir prestando mucha atención a la agricultura de precisión o agricultura a medida. En síntesis, lo que plantea el ICA es que la agricultura en el siglo XXI y sobre todo mirando a la pandemia tiene que ser una agricultura no solo climáticamente inteligente, nutricionalmente inteligente. No es un tema solo de cantidad, sino de calidad. Tenemos que internalizar la dimensión social. Como dije antes, los agricultores familiares no pueden ser más la variable de ajuste. Y acá hago un énfasis muy especial en los temas de género y juventud, sobre los cuales estamos trabajando con mucha fuerza. Tenemos que mirar a los mercados, no tan solo como excedentes donde colocamos lo que no consumimos, sino haciendo un monitoreo dinámico, sabiendo que este tema de los mercados está cambiando y siempre pensar no en vender productos primarios. Yo creo que se viene una agricultura post-commodity, post-granaria y por lo tanto tenemos que hacer una agregación inteligente de valor. En todo caso, quería marcar acá que mientras los productos típicos, los productos primarios, ya conocidos y en donde somos fuertes, están creciendo en una tasa del 3.5%, en promedio del 4%, en algunos casos muy inferiores, todo lo que sea los productos de la biomasa para incursionar a través de la bioeconomía en estas bioindustrias están creciendo a tasas del orden del 12, del 15 y del 25%, como son los biocombustibles, los bioplásticos, los biofertilizantes, por citar algunos ejemplos. Entonces, sin abandonar la producción de commodities, tenemos que cada vez mirar más atención a esta alianza entre agricultura e industria a partir del aprovechamiento de la biomasa, y esto se llama bioeconomía, que solamente puede ser concebida si lo hacemos de manera sustentable. Un párrafo especial hacia la conectividad. Las tecnologías digitales llegaron para quedarse y acá quería compartir con ustedes que con un aumento de tan solo 1% en la penetración de la banda ancha fija se produce un incremento de casi el 1%, bueno, un poco menos en el Producto Interno Bruto, pero si igualáramos, si nos fijáramos en igualar el nivel de conectividad que tienen los países de la OCDE, estaríamos llegando a tener niveles de productividad por encima de un 3% anual. Para lo cual tendríamos que hacer inversiones de unos 160.000 millones de dólares, y esto significa inversiones mucho más importantes de las que estamos realizando actualmente, pero enfatizando que tendrían importantes retornos a la inversión. En todo caso, lo que se ve para el futuro es que se desdibujan las rígidas fronteras entre los niveles urbanos y rurales, y el ICA desde ya está avanzando con varios proyectos en alianzas con el Premio Nobel de Economía Michael Kremer y aterrizando en algunos países muy importantes como Brasil para ayudar en este proceso de empoderamiento de los agricultores familiares, pero sobre todo de las mujeres, para que sean artífices de su propia transformación. Para la agenda pendiente solo quiero enfatizar que hace falta una nueva generación de políticas públicas, hace falta instituciones más flexibles, que incorporen los temas de digitalización,
de las articulaciones público-privadas para poder internalizar estos nuevos tiempos. Enfatizo los temas de ciencia y tecnología, los temas de digitalización, los temas de intensificación sostenible de la agricultura, de agregación y diversificación de valor, pensando, monitoreando en los mercados internacionales donde hay ciertos peligros de una nueva generación de proteccionismo vinculado a temas ambientales y a los temas de inocuidad. En esto también el ICA está trabajando y se pone a disposición de los países. Termino con el énfasis de que el ICA está en un profundo proceso de transformación, tratando de generar agendas de cooperación al servicio de los países, agendas sobre todo nacionales y también subregionales, porque nos parece que los bienes públicos supranacionales van a ser cada vez más importantes, en donde la bioeconomía pasa a ser un tema fundamental, al igual que los temas de comercio agrícola e integración, los temas de desarrollo territorial y la defensa de agricultura familiar con una nueva generación de políticas, los temas de comercio climático, tanto en los énfasis en mitigación como adaptación, y por supuesto, muy importante, los temas de seguridad, calidad e inocuidad de alimentos. Aspiramos a consolidarnos como una plataforma innovativa de gestión del conocimiento, en donde los temas de cooperación horizontal van a ser cada vez más importantes, con alianzas externas con el sector público y privado y la conformación de redes, pero en todo caso, el ICA es una institución, querido Osmar, que le pertenece a República Dominicana y a los otros 34 países, y estamos totalmente a su disposición. Espero haber sido lo suficientemente claro. Perdón si me apuré en algunos tramos, pero tenía que cumplir con el objetivo del tiempo que me asignaron. Les mando a todos un abrazo muy fuerte de Costa Rica y ojalá que nos podamos ver pronto allá en República Dominicana o en Costa Rica, en la sede central del ICA, que es la Casa de la Agricultura del Sistema Interamericano. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Extraordinaria exposición del director general del ICA, don Manuel Otero, desde San José, Costa Rica. Ahora nos vamos del Centroamérica, nos vamos al Suramérica y vamos a tener entonces la oportunidad de escuchar a nuestro amigo el doctor Julio Verdegué, su director general de la FAO a nivel mundial y director de la FAO para las Américas. Con nosotros el doctor Julio Verdegué. Osmar, es un gran placer estar en esta conversación con los líderes nacionales del sector agropecuario. Aprecio muchísimo la invitación de la Junta Agroempresarial Dominicana. Es una oportunidad que valoro profundamente poder compartir a la distancia. Concluyó la 30ª América Latina y el Caribe, con la participación de 545 delegados de 33 países. La delegación de la República Dominicana incluyó a 27 altas autoridades del gobierno de su país, encabezada por el señor ministro de Agricultura, don Limber Cruz López, y también integrada por el señor canciller, por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por otros dignatarios dominicanos. Quiero dar las gracias porque fue una presencia y una participación muy sustantiva la de los delegados de República Dominicana. ¿Qué orientaciones nos dieron los gobiernos de los 33 países de América Latina? ¿Qué prioridades nos fijaron? La FAO no tiene una agenda propia, la FAO tiene la agenda que los gobiernos de los países, en representación de sus agriculturas y sus sistemas alimentarios, nos establecen. Y nos han dicho 3 grandes prioridades y algunas condicionantes transversales a ellas. Las 3 prioridades son las siguientes. Primero,
que toda la población tenga acceso a los alimentos saludables necesarios para llevar una vida digna, plena. Y eso requiere hacer algunas transformaciones de los sistemas alimentarios porque actualmente no estamos logrando ese objetivo. En segundo lugar, segunda gran prioridad, que los habitantes de las zonas rurales tengan oportunidades de desarrollo, de vivir vidas más felices, con mayores niveles de bienestar, con mejores empleos, reduciendo, erradicando la extrema pobreza rural. Eso implica generar oportunidades, porque el desarrollo y el bienestar no nacen espontáneamente. Requieren inversión, requieren creatividad, requieren nuevos empleos, requieren nuevas oportunidades en la agricultura y en la alimentación, pero en tantas otras actividades que se llevan a cabo en el campo. El turismo, la bioeconomía, la generación de energías limpias, etc. Y en tercer lugar, tercera gran prioridad, hacer todo lo anterior garantizando la sostenibilidad ambiental y la adaptación y la resiliencia climática de la alimentación y la agricultura. No podemos seguir así, a costa de los recursos naturales y del medio ambiente. Ya lo ha dicho mi querido amigo, el director general del ICA, Manuel. Él ha dicho que la agricultura de nuestra región es un pilar de la seguridad alimentaria mundial. No solo de nuestra región, sino mundial. Somos la principal exportadora neta de alimentos, por arriba de Europa, por arriba de Norteamérica, por arriba de Australia. La demanda de los alimentos en 50% en los próximos años, 50% de crecimiento. Además va a cambiar la composición de esa demanda, con mayor espacio de desarrollo para alimentos más saludables, que son los que están siendo preferidos por los consumidores y que son productos muy principales de los campos y de los mares de América Latina y el Caribe. Imaginen lo que eso significa para cada uno de ustedes, para cada agricultor en la República Dominicana. 50% más de demanda. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué debe de hacer la República Dominicana para que sus exportaciones de alimentos, que me leo que en el año pasado fueron del orden de 741 millones de dólares, en los próximos años lleven a 1,000 millones de dólares? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las transformaciones? De tal manera que la República Dominicana sea parte de ese crecimiento y no se quede un poco al margen. Además de contribuir a alimentar al mundo, tenemos que lograr en nuestra región un cambio muy profundo hacia dietas más saludables. Porque en las últimas décadas nos hemos ido alejando de esa dieta a la cual hacía referencia Osmar en sus palabras iniciales. Esas dietas tradicionales están siendo reemplazadas a una velocidad enorme por comidas de muy mala calidad nutricional, llenas de grasa, llenas de calorías, llenas de azúcares agregados. Y entonces tenemos, ¿no es cierto?, que en República Dominicana 2 millones de adultos, 2 millones de adultos sobre una población de 11 millones, 2 millones de adultos, 1 de cada 4 es obeso. Obeso. Una sociedad con esa tasa de obesidad es una sociedad enferma, porque la obesidad y el sobrepeso derivado de la mala alimentación son ya hoy en día la principal causa de mortalidad en América Latina y el Caribe. Entonces tenemos que virar, tenemos que impulsar una agricultura que no dé cualquier tipo de alimentos, sino que alimentos saludables. Y es una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo, decir cómo vamos a alimentar a la población de Dominicana y del mundo, pero de manera saludable. Todo agricultor sabe que no es suficiente con producir más, sino que hay que llegar a los mercados y que esa es muchas veces la tarea mucho más difícil que la tarea de producir. Especialmente complejo es este desafío
de fortalecer el comercio y el acceso a los mercados para la agricultura familiar, para la pesca artesanal y para las pymes del sector alimentario. Hay ahí una tarea pendiente. Hay que producir más alimentos de mejor calidad nutricional, pero también posicionarnos en el acceso a los mercados. Pero debemos aceptar que no podemos cruzarnos de brazos o mirar para otro lado cuando los supermercados de nuestros países están llenos de comida, pero hay millones de personas en nuestra región y en cada uno de nuestros países que no acceden a esa comida en República Dominicana. Es verdad que ustedes han hecho bien la tarea, porque hace 15 años no eran 600,000, sino que 1.8 millones de personas, casi 2 millones de personas realmente que estaban en condición de hambre. Y hoy día 600,000, está bien, pero 600,000 es demasiado, es mucho. La meta es cero, hambre cero, no 600,000 de hambre, hambre cero. Y República Dominicana tiene todo lo que se necesita para llegar a esta meta de hambre cero en los próximos 10 años. Sin duda alguna lo pueden lograr. Y de vuelta, los agricultores, las agricultoras son actores centrales. Imagínense la gloria de poder decir que República Dominicana ha erradicado el hambre. ¿Sí? Qué hermosa meta. Pero por otro lado, esta meta de hambre cero se nos va a complicar con el COVID-19. La proyección es que puede aumentar el número de personas en condición de hambre antes de la pandemia, puede aumentar por la pandemia en casi un 30%. Entonces, de vuelta, el desafío es cómo contenemos eso, qué debemos hacer para no perder el camino ya transitado positivamente por la República Dominicana, que bajó de 2 millones a 600,000 personas. ¿Cómo hacemos para no ir atrás con la pandemia? Tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con la pobreza, porque un campo que alimenta más, que alimenta de mejor calidad, más nutritivo, que exporta más, es un campo que tiene que tener oportunidades para todos y para todas. Y hoy día la verdad es que tenemos 1 de cada 4 habitantes del campo dominicano en condición de pobreza. Y eso es demasiado, eso es mucho. No se puede hablar de un campo moderno, de una agricultura moderna, cuando 1 de cada 4 personas en el campo viven en condición de pobreza. Este número, 1 de cada 4, es con el impacto del COVID, es una estimación. La salida a esta situación de pobreza no es solo la agricultura, es una estrategia multidimensional. Se requiere inversión, se requiere vivienda, se requiere salud, se requiere educación. Pero la agricultura tiene una gran tarea. La agricultura no se puede lavar las manos y decir, resolver la pobreza en el campo dominicano es tarea de otros. También es tarea de la agricultura. Todo lo que he dicho anteriormente tiene una condición indispensable en el siglo XXI, y es que tenemos que hacerlo de manera ambientalmente sostenible. Han sido muy claros los ministros en la conferencia regional de la FAO de la semana pasada, y nosotros compartimos ese mensaje. En la agricultura del siglo XXI, o será una agricultura sostenible o será una agricultura que no tiene futuro. La agricultura, la alimentación que se haga a costa de la erosión, la contaminación de aguas, la deforestación, es una agricultura que no tiene destino. Ya hoy en día y cada vez más, los consumidores en nuestras propias capitales, en nuestras propias ciudades, pero también en los mercados de exportación, no solo van a ver cuál es la calidad del producto, si es inocuo y si tiene un precio saludable. Nos van a preguntar si ese producto viene de una zona deforestada, si ese producto erosionó los suelos, si ese producto contaminó las aguas con excesos de pesticidas. No tiene futuro una agricultura que no sea sostenible. Y entonces aquí tenemos que pasar a un concepto de competitividad, que ya no es solo inocuidad, calidad y precio. Es también
también la forma en que producimos y si esa producción es sostenible y también socialmente incluyente. Ese es el nuevo concepto de competitividad. No solo el producto y sus condiciones y su precio, sino la forma en que ese producto fue generado. Y lograr esto no es fácil. Ustedes lo saben mejor que nadie. Lograr esto requiere mucha inversión, requiere mucha transferencia de tecnología y requiere mucho acceso a nuevos mercados. Y digitalización. No vamos a lograr que República Dominicana tenga una mayor participación en esa mayor demanda de alimentos. Necesitamos cambiar, no es haciendo más de lo mismo que se van a lograr estas grandes ambiciones. Y aquí tenemos de vuelta obligaciones de inversión. Por ejemplo, 70% de los habitantes rurales de América Latina y el Caribe no tienen internet. Y entonces la pregunta es si puede haber innovación en el siglo XXI si no logramos bajar esta cifra de 70% a mucho menos personas que no tienen acceso a internet, o por ponerlo en positivo, lograr la digitalización de cada finca, de cada campo y de cada aldea o lugar rural en América Latina y el Caribe. Y eso requiere mucha inversión. El COVID hace las cosas mucho más difíciles, pero tiene un elemento que no es menor, y es que se están invirtiendo literalmente trillones de dólares para salir de la crisis, trillones de dólares. Y la pregunta es en qué vamos a invertir. Si vamos a invertir para volver a donde estábamos antes en el 2019, pues invertir de una manera que nos ayude a generar empleo, que nos ayude a resolver la recesión en la que están todos nuestros países, que nos ayude a salir del hoyo económico y social, pero también construyendo una casa mejor, con más innovación, con más inclusión, con más resiliencia. No es volver a construir lo que teníamos antes, porque la pandemia ha dejado al desnudo muchas de las dificultades y muchas de las desigualdades que tenemos. Con mucho orgullo hemos dicho que los trabajadores, los agricultores en la agricultura y la alimentación son héroes de la lucha contra esta pandemia, porque no ha faltado el pan, no han faltado el abastecimiento de alimentos, son verdaderos héroes, pero esos héroes, el 85% trabajan en condiciones de informalidad laboral. Entonces, hay que reconstruir, hay que salir de la crisis, pero construyendo una casa mejor. A estos héroes no los podemos mantener en el siglo XXI trabajando en condiciones de informalidad. Amigas y amigos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas. La FAO ha acompañado a los gobiernos y a las agriculturas en la primera etapa de la pandemia, donde lo crítico era que no faltara el abastecimiento y que no se interrumpieran las cadenas alimentarias. Ahora nos queda una tarea más compleja que la anterior, porque tenemos muchas personas, vamos a llegar a 60, 70, 80 millones de personas en condición de hambre en la región porque han perdido sus empleos y sus ingresos. Tremenda tarea para la agricultura y la alimentación enfrentando la pandemia. No permitir que estas proyecciones de 80, 90 millones de personas en condición de hambre se hagan realidad. Y en segundo lugar, contribuir a la reactivación económica y social, pero hacer esta contribución desde una perspectiva transformadora, de construir una mejor casa común. La FAO ha dispuesto la creación de un programa de respuesta y recuperación al COVID. Es un programa mundial a través del cual vamos a invertir cientos de millones de dólares en 7 grandes líneas de trabajo. Esto incluye a nuestra región. Queremos acompañar a las agricultoras y a los agricultores dominicanos, a su gobierno, a su Ministerio de Agricultura, en esta enorme tarea que tenemos por delante. Muchas gracias a todas ustedes por esta oportunidad. Gracias a don Julio Verdegué. Un abrazo cálido del Caribe tropical desde la República Dominicana y valoramos muchísimo, extraordinaria, excelente presentación que nos da una visión de cómo anda
la agricultura en las Américas y cómo anda la economía agraria en las Américas. La necesidad que tenemos de crear más empleos, sacar más gente de la pobreza y alimentarnos mejor. Vamos ahora a tener la oportunidad de compartir con la doctora Alexandria Valerio, representante residente del Banco Mundial en la República Dominicana. Bienvenida, Alexandria. Okay. Gracias por la invitación a participar en este evento tan emblemático. Buenos días a todos y a todas, los que están presencialmente y los que se conectan desde varias partes del país y en otros lugares. Lo que me gustaría hacer hoy es compartir algunas reflexiones que ojalá puedan sumar un granito a la conversación. Estoy plenamente de acuerdo con lo que presentan los colegas Manuel y Julio. Lo que quiero hacer ahora es quizá darle una mirada un poco más focalizada hacia la República Dominicana, quizá un poco más aplatanada, como dicen aquí. No sé si pueden ver mi presentación. Puede verse. Adelante. Bueno, continúo. Alexandria. Ok. A manera así como de recapitulación, estamos aquí porque reconocemos que la agricultura y los sectores afines son ejes muy importantes de la economía. A manera, como les mencionaba, nada más para repasar, aunque hemos visto que hay una tendencia descendiente en los últimos años del sector, el sector agrícola todavía desempeña un papel importante en la economía nacional y lo seguirá haciendo por un largo tiempo. 16% del PIB lo aporta la agricultura. Es la segunda fuente de ingresos por exportaciones después del sector minero. Suma 9% del empleo total. Más del 85% del consumo total de alimentos se produce localmente. Como ya dijeron los colegas, incide en la reducción de la pobreza y la creación de empleos. Y más allá de eso, hay mucho potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que es la segunda fuente más alta de emisiones de carbono en el país, lo que contribuye más o menos a un 36% del total. El siguiente. Entonces yo me quiero focalizar en 4 aspectos que están muy vinculados con la agricultura y el impacto del COVID sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. En cuanto a los impactos que todos conocemos, pero lo resumo en 5 puntos. Una reducción, aunque la República Dominicana es uno de los grandes exportadores de productos agrícolas en el Caribe, la caída del crecimiento económico y las restricciones de transporte reducieron la demanda de exportaciones. La segunda es que vemos una escasez en la mano de obra. En el cierre de la frontera con Haití y la falta de disponibilidad de recursos para contratar mano de obra local, pues afectó mucho el nivel de producción agrícola en cuanto al personal que estaba habilitado para el trabajo en dicho sector. El tercer impacto muy específico es las interrupciones en las importaciones de alimentos y en la cadena de suministros, tanto a nivel local o internacional, afectaron de manera muy importante la importación de alimentos al país. Como de cuarta manera, las limitaciones en la cadena de suministro, las interrupciones que mencionaba en la entrega de insumos, creó una escasez y encareció los insumos agrícolas como semillas, fertilizantes, productos químicos para cultivos, suministros veterinarios y también maquinaria. Bueno, y finalmente todo esto culminó en un aumento en el precio de alimentos, que según lo indican varias encuestas
En las últimas semanas se ha registrado un aumento en el precio de alimentos básicos, tales como cebolla, ajo, huevos y los bananos, todos estos que son parte de la canasta básica de los hogares en la República Dominicana. Ahora, próxima. ¿Cómo el Banco Mundial ha apoyado a nuestros clientes a enfrentar estos desafíos muy de corto plazo que nos vino a poner esta situación de emergencia sanitaria? Hay varias maneras. Les cuento aquí 5. Una de las cosas que hemos hecho es habilitar la distribución de paquetes de insumos como semillas, plántulas, fertilizantes a los hogares rurales y semiurbanos vulnerables cuyos medios de vida dependen de las actividades agrícolas. Se ha puesto una atención muy especial en los hogares encabezados por mujeres, de apoyar a los jóvenes desempleados, ganaderos y también a los jardineros. Otra de las acciones que hemos hecho es la prestación de apoyo en efectivo a los agricultores y ganaderos para ayudarlos a cubrir los costos laborales de esta temporada y otros rubros importantes para salir de la crisis. Otra acción que hemos hecho es la prestación de créditos concesionales a los agroprocesadores, organizaciones de agricultores, exportadores e importadores agrícolas para que continúen sus operaciones y mantengan en nómina a sus empleados. También hemos puesto mucho énfasis en el fortalecimiento de servicios veterinarios, vigilancia sanitaria, muy importante, sobre todo en estos tiempos, y la capacidad de diagnósticos y diagnósticos rápidos. Y finalmente también hemos apoyado la implementación de programas de pago de dinero por trabajos en la población objetivo en que toman parte en este tipo de programas. Todo esto se ha hecho de varias maneras y las dos principales han sido por medio de la reestructuración de préstamos y otros programas que tenemos en cursos con clientes en todo el mundo, para asegurar que se le pudiera dar respuesta a estas necesidades que llegaran de manera tan rápida. También se han hecho financiamientos nuevos a través de los fondos fiduciarios del COVID-19, que la gerencia con organismos y otras entidades internacionales pusieron a disposición del Banco Mundial para dar apoyo a estas necesidades. Ahora, los desafíos. Los desafíos existían y existirán, pero pensamos que este es un muy buen momento de atacar esos desafíos a raíz. Esos desafíos se vienen acumulando desde hace mucho tiempo y muchos de ellos han salido a la luz con la crisis sanitaria. Ahora, son muchos, pero lo resumo en 5. Gran parte del sector aquí todavía se concentra en la producción de cultivos tradicionales, caña de azúcar, arroz, y la demanda global de estos productos, de estos cultivos, sabemos que ha ido disminuyendo. Los cultivos que existen son de bajo rendimiento y se han estancado. La eficiencia del uso del agua es muy baja y la infraestructura de riego está envejeciendo. La agricultura, de hecho, como ustedes saben, usa más del 80% de los recursos hídricos del país. Existen altas pérdidas post cosecha, tanto de arroz como frutas y verduras. Y algo también que es muy importante es que el sector es muy vulnerable a los cambios climáticos y meteorológicos, como inundaciones, sequías, huracanes, que cada vez vemos que se aumentan más en su intensidad con todo el tema de cambio climático, como lo mencionaban los colegas anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades viendo hacia el futuro y sobre todo a corto plazo? Y cómo usar esta coyuntura como oportunidad para mejorar, a crear un sector agrícola más competitivo, más diversificado, más resiliente y, como se mencionaba anteriormente, también más inclusivo. Pensamos que una de las cosas que se tiene que atacar
prontamente es mejorar los marcos normativos. Y no solo mejorarlos, sino también implementar las regulaciones que van de la mano con esos marcos normativos. Hay mucha fragmentación, hay a veces falta de transparencia, falta de información, hay cosas que han quedado muy desfasadas, que se tienen que actualizar para entrar en la economía del futuro, en la economía 4.0 y en la recuperación económica y en el rol que la agricultura le va a dar a esa recuperación económica en este país. Ese marco normativo se necesita para lograr una mayor diversificación hacia cultivos y productos básicos de alto valor, una mejor vinculación con los mercados nacionales e internacionales a través de enfoques impulsados por el mercado. Por ejemplo, con modelos de alianzas público-privadas y productivas y utilizando sistemas informáticos actualizados. También es importante para la adopción de prácticas y tecnologías climáticamente inteligentes, como mencionaba Julio, para el desarrollo de variedades resistentes a inundaciones y sequías, desarrollo de sistemas de alto rendimiento, tecnologías de conversión del suelo y del agua, agricultura orgánica y sistemas de riego de alta eficiencia para mejorar esos niveles de pérdida tan altos que existen en el país. Y finalmente, la introducción de instrumentos financieros y sistemas de información digital que minimicen los riesgos. Ahora, todo esto son oportunidades, pero como dice en mi país, del dicho al hecho hay mucho trecho, se necesita un conjunto de acciones, se necesita liderazgo, el liderazgo de este grupo de agroempresarios que ataquen el problema para usar esto como una oportunidad que nos lleve de donde estábamos antes en el 2019 hacia otro nivel que sea para hacer un sector agrícola más competitivo, diversificado, resiliente e inclusivo. Bueno, con esto aportamos, como dije, un granito a la conversación y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias, Alexandria. Bienvenida a la República Dominicana. Ya tiene un tiempito con nosotros y la verdad es que has hecho una radiografía bastante comprensiva de los desafíos y las oportunidades que tiene la República Dominicana para enfrentar con éxito la necesidad de reactivar la economía, donde nuestro sector puede, está y debe seguir aportando su granito de arena. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo esta visión del Grupo del Banco Mundial, que tiene, por supuesto, una visión global, una institución financiera de alcance mundial, pues puede compartir esas experiencias de otras regiones y particularizarla en el caso de la República Dominicana. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar la participación de otro aliado de la República Dominicana, don Miguel Coronado Hunter, quien es representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestro país. Creo que ya está conectado. Miguel, bienvenido, lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días. Quisiera empezar por saludar a los miembros de este panel sobre los desafíos de la agricultura ante los efectos del coronavirus. Saludar a Osmar Benítez, al presidente ejecutivo de la Junta Agropecuaria Dominicana, al señor Julio Verdegué, subdirector general a nivel global de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, a la señora Alexandria Valeria, representante residente del Banco Mundial, a nuestro colega Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y saludar a las diferentes autoridades que nos acompañan en esta transmisión de agricultura, gremios, asociaciones, líderes del sector agropecuario.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo nos sentimos altamente distinguidos por la invitación a sumarnos a esta nueva edición del Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. Como punto de partida me gustaría repasar brevemente cuál es el panorama de la seguridad alimentaria y de la agricultura en la región. Sabemos que uno de nuestros principales retos como sociedad es lograr un mundo con seguridad alimentaria. Y hoy con la pandemia cobra mayor significado y valor el atacar la inseguridad alimentaria. El crecimiento poblacional estimado indica que la producción agrícola agregada tendrá que incrementar en un 60% hasta el año 2050 para poder satisfacer la demanda global esperada de alimentos, fibras y combustibles. Vemos cómo la inseguridad alimentaria afecta aproximadamente 187 millones de personas en nuestra región y se manifiesta de forma desigual en la edad adulta. Casi 55 millones de hombres sufren de inseguridad alimentaria frente a 69 millones de mujeres. Paralelamente, por cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de 6 sufren sobrepeso u obesidad. La prevalencia del sobrepeso está aumentando en todos los grupos etarios, especialmente en adultos y en niños en edad escolar. Conceptualizando esto, las proyecciones de la Iniciativa Global de Cosecha sugieren que si la región mantiene la actual tasa de crecimiento de su productividad agrícola, será capaz de sobrepasar de manera efectiva la demanda proyectada de alimentos y otros productos agrícolas dentro de la región en el 2030. Dada la abundancia en recursos tales como agua fresca, tierra y hábitats naturales, la región está bien posicionada para ser un actor clave de los desafíos de producción agrícola y alimentaria que se visualizan en materia de crecimiento poblacional y demanda de alimentos. De acuerdo con la FAO, la subalimentación de América Latina y el Caribe ha venido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, casi 42 millones de personas padecían hambre en el 2018, lo que representa un aumento de 4.5 millones de personas en comparación con los 38 millones de personas reportados en el 2014. Sabemos que la agricultura latinoamericana es responsable del 12% de la producción agrícola mundial y del 16% de la exportación mundial de productos agrícolas. En nuestra región, el 80% de las actividades agropecuarias pertenecen a la agricultura familiar, que incluye a más de 60 millones de personas, convirtiéndose así en la principal fuente de empleo rural y de alimentos en el continente. En las últimas décadas, la región ha avanzado de forma significativa en la provisión de una alimentación adecuada y de la protección de la salud de sus habitantes. La disponibilidad de alimentos facilita, en parte por la agricultura y las cadenas de valor, no es la única dimensión que garantiza la seguridad alimentaria. También cuentan otros elementos que ustedes bien conocen, como el acceso a los alimentos, o sea, la capacidad de adquirirlos. La utilización de estos, es decir, su calidad nutritiva e inocuidad y la estabilidad en el tiempo. Sin embargo, el actual periodo de bajo crecimiento económico, impactado negativamente por la crisis del COVID-19 y fenómenos climáticos graves, ponen en riesgo los resultados que hemos conseguido hasta la fecha. Con esta premisa, creo que es importante ponderar y analizar cómo el COVID-19 ha impactado el sector agropecuario. Debido a la pandemia global provocada por la expansión del COVID-19 y con la intención de minimizar el número de contagios, ya la llamada economía del martillo de aplanar la curva, muchos países optaron por cuarentenas generalizadas que restringieron el movimiento de bienes y personas. Usualmente, esta cuarentena implicó la paralización de gran parte de los sectores económicos. Sin embargo, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, la mayoría de los países de la región han coincidido en decretar el sector agropecuario como un sector esencial y por ende, este pudo operar parcial o totalmente.
Si bien esto puede aparentar cierta invulnerabilidad del sector, implica a su vez varios retos relacionados con el transporte de la producción, la adquisición de insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre sobre precios y demanda, la falta de liquidez y crédito, entre otros. A su vez, dada la gran diversidad del sector agropecuario, estos problemas no serán los mismos, ni tendrán las mismas consecuencias para todos los productores agrícolas. Las especificidades en la afectación dependerán del tipo de producto, por ejemplo, perecederos, cereales, proteína animal, el mercado al que está dirigido, interno o externo, y el tamaño del productor, siendo los productores más pequeños los más vulnerables. En una región donde las zonas rurales experimentaron altas tasas de pobreza, cercanas casi al 49%, es fundamental entender los desafíos que enfrentan los pequeños productores para mitigar la expansión de la pobreza y de esta manera disminuir la brecha existente entre las zonas urbanas y rurales. En conclusión, podemos afirmar que hasta el momento ha habido importantes problemas en la venta de la producción, principalmente originados por limitaciones ligadas al transporte, menor demanda y menor precio de venta. Esto afectó negativamente e implica una reducción de los ingresos y la capacidad de gasto de los productores, limitando la continuidad del ciclo agrícola, lo cual se refleja posiblemente en una menor siembra, cosecha y venta futura esperada. Los datos recogidos en una encuesta que llevamos adelante muestran que la pandemia ha traído un urgente problema de liquidez. Muchos de los agricultores han expresado que han tenido que vender activos, utilizar ahorros o solicitar préstamos para afrontar la crisis. La evidencia nos sugiere la importancia de implementar intervenciones en el sector agropecuario que estén dirigidas a aumentar la liquidez de los productores, principalmente de los pequeños y medianos. Estas intervenciones son necesarias para evitar la disminución en la producción futura, el aumento de la pobreza y la ampliación de brechas entre el campo y la ciudad. La crisis del COVID-19 ha agravado la situación que la región venía experimentando con la disminución en el acceso a alimentos en años recientes, principalmente debido a una tendencia al alza en la pobreza desde 2015 y que actualmente afecta al 30% de la población. La CEPAL sugiere que la crisis del COVID-19 agravaría aún más esta problemática, pasando a afectar al 37.3% de la población de la región, equivalente a casi 230 millones de personas, y aumentaría la pobreza extrema a casi el 15.5% de la población, un total de 96 millones de personas. En este marco, si bien hubo algunas rupturas en la exportación y producción agropecuaria, se observó que el sector agropecuario fue y es clave para superar los impactos de la crisis sanitaria y económica actual en las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria. De hecho, el sector agropecuario es clave para generar empleos e ingresos al medio rural y para seguir abasteciendo mercados en periodos de crisis con alimentos sanos y saludables para la población. Ante esta complejidad, he estado oyendo con todos los participantes. Estoy seguro que ustedes se preguntarán, ¿y qué está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo? Lo primero que quisiera resaltar es que desde nuestra institución, en respuesta a la crisis, se preparó y se puso a disposición de los gobiernos de la región un conjunto de intervenciones de respuesta inmediata para poner a disposición de nuestros países prestatarios la capacidad del banco articulada en 4 ejes. Primero, la capacidad de preparación y respuesta sanitaria, el apoyo a poblaciones vulnerables y vulneradas, la defensa del tejido productivo y del empleo, y el seguimiento a políticas fiscales para reducir el impacto económico. Quisiera ahora resaltar algunas intervenciones puntuales que ponen en contexto los diversos proyectos que desarrollamos y que presentan evidencia
de sus logros en el país. Desde hace más de 10 años hemos venido brindando apoyo a los sectores de protección social y salud, con el fin de mejorar y contribuir con la formación de capital humano y mejorar el acceso y calidad de los servicios, a través del financiamiento y el apoyo a programas de transferencias monetarias condicionadas, del programa Progresando con Solidaridad y otras actividades. Se ha contribuido para que las familias beneficiarias tengan acceso a sus alimentos, así como al desarrollo de sus capacidades. En el contexto de la crisis del COVID-19, entre abril y julio del 2020, el banco coordinó con la Junta Agroempresarial Dominicana el proyecto Protégete, Familia Productora, un apoyo con elementos de bioseguridad para los productores agropecuarios, los cuales no dejaron de trabajar para producir y abastecer en alimentos a la población durante el confinamiento. Esta iniciativa permitió apalancar recursos de otros donantes, como la FAO y la Fundación Propagás, quienes junto con el Ministerio de Agricultura organizaron campañas de sensibilización sobre las medidas sanitarias en el medio rural, junto con jornadas de distribución de material de bioseguridad, mascarillas, guantes, kits de higiene para productores agropecuarios vulnerables. Así se benefició aproximadamente a un total de 3.500 mujeres y hombres de 10 de las 32 provincias del país. Más recientemente, a través de otros proyectos recientemente al Tesoro, en apoyo a políticas fiscales implementadas para reducir el impacto económico con la pandemia y atender los apoyos en materia de salud pública y la población más afectada por los confinamientos decretados. El apoyo del banco no se ha limitado a esta respuesta inmediata, ya que también fomenta otros ejes de trabajo que abarcan otras dimensiones que interactúan como parte del sistema agroalimentario. Por ejemplo, con la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana. Básicamente estamos automatizando el proceso de compra y venta, la puja, para hacer que las transacciones se realicen en línea y no de forma presencial, la Bolsa Agroempresarial y sus actividades, sino también a minimizar el riesgo por contagio, ya que las transacciones se podrán realizar de manera no presencial. Este proyecto beneficia a pequeños agricultores y cooperativas, facilitando el acceso de sus productos al mercado a través del uso de esta plataforma. Los pequeños productores, a través de sus asociaciones locales, podrán subir la producción y esta podrá ser transada en línea, ofreciendo información de precio a condiciones de mercado, eliminando la intermediación y asimetría de información. El desarrollo del sector agropecuario de manera sostenible, sin poner presión en los recursos naturales, es fundamental para garantizar la disponibilidad de alimentos. Para tal fin, es primordial incrementar la productividad de los factores de la producción, promoviendo el acceso de los agricultores a tecnologías apropiadas, seguridad en la tenencia de la tierra, acceso a activos productivos como maquinaria agrícola e infraestructura rural, entre otros. Por eso desde el banco venimos también apoyando el proyecto de desarrollo agroforestal sostenible para incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola y aumentar la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural. Este proyecto provee insumos y asistencia técnica para la adopción de tecnologías agroforestales, titulación de terrenos de los beneficiarios y rehabilitación de caminos rurales para evaluar mejor y evacuar la producción en los mercados para unos aproximadamente 9.000 beneficiarios en el sureste del país. De cara al COVID-19, este programa tiene un alto potencial para generar ingresos y empleos a corto y mediano plazo, garantizando así que se mantenga e incremente la actividad agropecuaria en áreas rurales desfavorecidas
contribuyendo así a la seguridad alimentaria de esta zona. De igual manera, tenemos en nuestro haber un proyecto de desarrollo productivo y competitividad de la provincia de San Juan, que facilita el acceso de pequeños y medianos productores al crédito bancario formal para financiar la innovación agropecuaria, que mejore la competitividad de la agricultura en dicha provincia. El elemento de la innovación de este programa es su metodología de adjudicación por concurso del Banco Central a los bancos comerciales y que ha incentivado la diversificación agrícola en la provincia de San Juan hacia rubros de mayor valor agregado. Ante la crisis de la pandemia, también hemos aprobado un proyecto con el Ministerio de Agricultura para mejorar la sanidad, inocuidad y la innovación agropecuaria, con los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector agropecuario, incrementando su productividad, la inocuidad alimentaria y el acceso a mercados. Hoy en día este proyecto cobra toda su relevancia de cara a los impactos de la crisis del COVID-19 en la economía del país. De hecho, la mayoría de los coronavirus son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos. Más que nunca, hoy es relevante invertir en los sistemas de sanidad agropecuaria para prevenir este tipo de riesgos y proveer alimentos sanos a la población. Para finalizar, quisiera resaltar las grandes oportunidades que tiene el sector agrícola para mejorar su competitividad y ser más productivo si se enfrenta y destinan recursos para atender los desafíos presentes en materia fitosanitaria, de acceso al financiamiento, tecnificación, seguridad jurídica de la propiedad de las tierras y la atención de la vulnerabilidad a riesgos naturales y cambio climático. Estos factores, sin duda, limitan la productividad de los cultivos, la seguridad alimentaria y la competitividad de las exportaciones agroalimentarias. Estos retos se suman la crisis de los productores debido a la disminución de las ventas por la drástica reducción de la demanda del turismo y los restaurantes y, por tanto, afectará la capacidad de producción. Específicamente, el problema de ventas y siembras que surge por las restricciones de liquidez causadas por la caída en la demanda de alimentos podría afectar la producción futura, disminuyendo la disponibilidad de alimentos. Así se podrá generar un círculo virtuoso o vicioso, de manera que de baja demanda de alimentos, que genera problemas de liquidez en los productores, que reducen la producción agrícola, causando un incremento de precios o de desabastecimiento que finalmente afecta el acceso de alimentos. De una encuesta realizada en la región podemos decir que es preocupante también que el 70% de los productores entrevistados hayan tenido que vender activos, usar ahorros o solicitar préstamos para afrontar la crisis. Esto implica un posible retraso en inversiones futuras e incluso puede empujar a la pobreza a los productores más vulnerables, generando una ampliación de las brechas entre el campo y la ciudad. Por tanto, resulta necesario diseñar políticas específicas para impedir la expansión de la pobreza en las zonas rurales y mantener los ciclos agrícolas operativos. ¿Y a qué medida nos referimos? Hay que aumentar la liquidez de los productores para que mantengan sus actividades productivas y no se generen disrupciones en la oferta de alimentos, con especial atención a los pequeños y medianos productores. Se mantenga el acceso a servicios de transporte a precios razonables para garantizar que no haya disrupciones en su distribución y se mantengan o incremente la demanda de alimentos. Finalmente, es necesario agregar que la crisis del COVID-19 debe verse como una oportunidad para estructurar los sistemas agroalimentarios en el mediano y largo plazo, con acciones que promuevan su eficiencia, pero también que garanticen la resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión de las poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
a don Miguel Coronado, representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestro país, por su extraordinaria exposición que nos pone precisamente en este foro de hoy. Discutir dónde están los desafíos, las oportunidades para seguir creando empleo, generando riqueza y produciendo los alimentos que demanda la población dominicana y, por supuesto, los ejemplos que han compartido el director del ICA, el director de la FAO, representante residente del Banco Mundial y ahora representante residente del Banco Interamericano, son igual para la mayor parte de los países de América y del mundo que han tenido que enfrentar este problema de salud pública que es el coronavirus. Con esto vamos a dar por terminado el primer panel porque seguimos al segundo panel. Pero antes queremos indicar que en el chat del panel de este encuentro, 21º encuentro de líderes del sector agropecuario, tenemos algunas preguntas y comentarios que la gente ha estado subiendo en el foro. Hay una primera pregunta de Adalgisa Osoria Aquino, dirigida a don Julio Verdegué, quien es su director general de la FAO y director para América Latina, indicando que qué tipo de política sería factible poner en práctica para crear oportunidades de manera que las familias que residen en los sectores rurales se interesen más en producir alimentos, ya que muchas veces no se dedican a la actividad agropecuaria porque les sale muy costosa la producción y algunas veces los precios no son buenos para venderlos y los costos y gastos de producción con los ingresos que reciben no compensan. Entonces, tenemos para responder esta pregunta, conectado aquí en línea, a don Rodrigo Castañeda, a quien le damos la bienvenida, quien es representante de la FAO en la República Dominicana. Don Rodrigo. Hola, muy buenos días, señor Osmar. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí. Julio tuvo que salir, tenía una serie de compromisos, pero me pidió que yo representara a la FAO. La pregunta que usted me hace es relevante, muy importante, y le puedo decir que las políticas de incentivo a la producción básicamente son políticas de apoyo a la transferencia de insumos y de activos productivos, ¿no? Un acompañamiento de la asistencia técnica a los pequeños productores para asegurar esa producción y para transferir el conocimiento que hay, ¿no? Existe hoy día en República Dominicana una estructura, hay un departamento del Ministerio de Agricultura, de Extensión, de Investigación y de Transferencia que acompaña a los pequeños agricultores y a los agricultores en general. Otro elemento, otra política y programa necesario son el acceso al financiamiento, al crédito adecuado y asequible a los agricultores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos este crédito, este programa de crédito que lleva el Banco Agrícola, que está dando una gran posibilidad a los agricultores de República Dominicana a acceder a ese financiamiento. Eso va en la medida correcta. Esos son el tipo de programas que ayuda a los agricultores a recuperar los activos y que se han perdido, por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto? Como ya dijo Julio, no solo se trata de producir, sino también de tener acceso al mercado. Y hoy día tenemos una gran posibilidad. El tema de la digitalización de la agricultura, el tema de la innovación en la agricultura nos da una gran ventaja, una gran ventana para acercar la producción al consumidor, ¿cierto? Y ahí una doble consecuencia es el atractivo que puede tener esto para los jóvenes, ¿cierto? La tecnología, la innovación es muy atractiva y tiene grandes posibilidades para que los jóvenes se entusiasmen con la agricultura, se queden en el campo y hagan rentable este sector, ¿cierto?
Un gran incentivo es cuando la producción es rentable, ¿cierto? Y como lo decía el ICA no solo se venda la producción sobrante, sino que se apueste a mercado, ¿cierto? Y yo creo que en República Dominicana hay estructura, hay programa, existe la asistencia técnica, existe el crédito. Yo creo que hay grandes posibilidades para fomentar y para asegurar la producción y la seguridad alimentaria y sobre todo, insisto, en incentivar y motivar a los jóvenes para que se queden produciendo en el campo y ayudando a alimentar al país. Muchas gracias, Rodrigo. Un aplauso.